Muy buenas tardes. Iniciamos nuestro siguiente segmento de este seminario internacional. Corresponde a la mesa número 3, los casos de europeos, España y Alemania. Estará como moderadora la consejera Alejandra Latapí. Ella es licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, donde ha sido catedrática, ha impartido diversos cursos, conferencias y publicado artículos en distintos periódicos y revistas nacionales. Antes de ser designada consejera electoral, se desempeñó como enlace político del Consejo Coordinador Empresarial con la Cámara de Diputados. Se desempeñó como coordinadora general de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe. Asimismo, fue asesora en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y del director general de Administración Financiera de la Secretaría de Planeación y Evaluación en el Departamento del Distrito Federal. Tomó posesión como consejera electoral del Instituto Federal Electoral el 3 de noviembre de 2003 y actualmente preside la Comisión de Relaciones Institucionales e Internacionales del Consejo General del IFE. Tiene la palabra. Gracias, muy buenas tardes. Esta siempre es la hora más difícil. Mantener la atención de nuestro auditorio después de la comida es un gran reto para los ponentes de esta mesa, en donde vamos a revisar los casos europeos, España y Alemania. Tenemos aquí en la mesa al doctor Pablo Santolaya, al doctor José Ramón Montero, y debido a causas de salud que le impidieron poder estar con nosotros, en lugar del doctor Dieter Nollen, que hablaría del caso alemán, él solicitó que su ponencia fuera presentada por Lorenzo Córdoba, quienes ustedes ya conocen. Les recuerdo a nuestros ponentes que cada uno cuenta con un máximo de 20 minutos y será mi obligación ser estricta en el tiempo para poder pasar después a la sesión de preguntas y respuestas, que yo creo que enriquece siempre mucho. Sin mayores comentarios para poder entrar al tema, solamente presentaría al primer expositor, que es el doctor Pablo Santolaya, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Alcalá. Actualmente es vocal de la Junta Electoral Central de su país, del Reino de España, consultor de Naciones Unidas y del Consejo de Europa y presidente de España ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Ha sido, entre otras de sus actividades, letrado del Tribunal Constitucional y director general de Procesos Electorales, Extranjería y Asilo en el Ministerio de Justicia e Interior y de Asuntos Religiosos y Objeción de Conciencia en el Ministerio de Justicia. De sus múltiples publicaciones destacaría solamente el Manual de Procedimiento Electoral, que va en su 4ª edición. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y por la invitación a este acto, que está siendo, por lo menos desde el punto de vista de asistencia del público, absolutamente extraordinario. Espero que el nivel de las ponencias sea lo más parecido posible al nivel de asistencia. Bueno, vamos a ver. El 11 de marzo de 2002 se produjo el mayor atentado terrorista de la historia de Europa, en Madrid. 3 días después se celebraron unas elecciones en unas circunstancias sociales, sociológicas absolutamente extraordinarias, y unas elecciones que además dieron unos resultados que no eran en principio los que las encuestas preveían. Elecciones, por tanto, en circunstancias extraordinarias, elecciones que dan unos resultados que no son los previstos, pero al mismo tiempo unas elecciones que se desarrollan desde el punto de vista de los mecanismos institucionales con absoluta normalidad y con la prácticamente absoluta inexistencia de conflictos jurídicos. Fueron las elecciones socialmente más extraordinarias que ha conocido España y al mismo tiempo y correlativamente las elecciones más pacíficas desde el punto de vista jurídico que se han desarrollado desde la transición política española desde la muerte de Franco. Hay un primer aspecto de estos hechos que les acabo de enunciar, de lo que yo no me voy a ocupar, sino que se va a ocupar José Ramón Montero, que es ciertamente muy interesante, que es el de ver hasta qué punto los resultados, el atentado terrorista influyó en los resultados o
si realmente fueron determinantes los resultados o, por el contrario, simplemente digamos que aceleró o radicalizó algunas líneas de tendencia de opinión pública que estaban ya patentes, y por otra parte ver si esto se produjo como consecuencia del atentado en sí o de la gestión informativa que realizó el gobierno del atentado, ciertamente muy criticada. No voy a hablar de ninguno de estos dos temas porque entiendo que es a lo que el punto central de la intervención de José Ramón Montero, que sabe muchísimo más que yo de estas cosas. Lo que yo voy a tratar de hacer es algo distinto, es tratar de explicar qué hay en los mecanismos electorales españoles que permitió este resultado, es decir, que se superara con absoluta normalidad jurídica una situación socialmente tan extraordinaria como la que vivió España en esos días. Y para empezar, decirles que efectivamente hubo una acción muy responsable por parte de las fuerzas políticas en la noche electoral, tanto por parte del gobierno como por parte de la oposición. Los resultados electorales, de esto hablaremos después, en España son vertiginosos. Las urnas se cierran a las 8 de la noche y a las 10:30 de la noche hay resultados prácticamente definitivos en España, y esa misma noche a las 10:30 se anunció la victoria del Partido Socialista, inesperada, y la derrota del Partido Popular, igualmente inesperada, con absoluta normalidad y con plena corrección por parte de todos los actores políticos en España, sin que nadie pusiera en duda absolutamente nada. Ni la más mínima, no hubo ni la más mínima protesta o queja o mal gesto en torno al funcionamiento de los mecanismos electorales. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué esto fue posible? Pues en mi opinión, y es muy discutible y muy valorativo lo que les voy a decir, pero en mi opinión esto es posible en primer lugar porque tenemos un sistema electoral que está absolutamente consolidado en España. El sistema electoral español, me refiero a sus elementos más importantes, el número de diputados, la fórmula 2, la proporcionalidad, los elementos realmente importantes de la normativa electoral en España se elaboraron para unas únicas elecciones, en principio con un carácter absolutamente provisional, en 1977, por una norma del gobierno como un decreto ley, y han permanecido absolutamente invariables desde el 77 hasta la actualidad y son admitidas en su funcionamiento por todos los actores políticos. Nadie pone en discusión que los elementos centrales del sistema electoral son los adecuados. Cuando digo nadie pone en discusión, estoy saltándome una excepción importante, pero una única excepción. Tenemos un mecanismo electoral que en términos generales favorece a todos los partidos excepto al tercer partido a nivel nacional. El tercer partido a nivel nacional es en España normalmente el Partido Izquierda Unida, el antiguo Partido Comunista, y es quien es sistemáticamente perjudicado por nuestro sistema electoral. Pero todos los demás, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, son beneficiarios de ese sistema electoral y lo han sido al mismo tiempo y sucesivamente. Por ejemplo, en las últimas elecciones generales, a pesar de que ganó el Partido Socialista, en términos de beneficio electoral entre voto popular y escaños en el Congreso de los Diputados, salió más favorecido el Partido Popular que el Partido Socialista. La diferencia entre voto popular y escaños fue para el Partido Popular de 4,47 y para el Partido Socialista de 4,42. En definitiva, cuando se producen los acontecimientos de marzo de hace 2 años, el sistema electoral había producido sucesivamente victorias de la derecha, victorias de la izquierda, mayorías absolutas de la derecha, mayorías absolutas de la izquierda, y por tanto ninguno de los dos principales interlocutores políticos lo discutía, simplemente porque todos los dos se habían visto favorecidos sucesivamente, pero también simultáneamente por el sistema electoral. El sistema electoral estaba, por tanto, libre de toda duda. Si del sistema electoral pasamos al procedimiento electoral, es decir, todas aquellas normas técnicas, procedimentales que permiten la conversión de votos en escaños, pues la historia es más o menos la misma. El procedimiento electoral tiene alguna mayor complicación en España, pero había habido problemas en varias elecciones, pero en definitiva se había reformado la ley electoral en varias ocasiones. Y a partir de 1995, más o menos, se crea una situación en la que el procedimiento electoral en España está absolutamente pacificado. Hay varias reformas de la ley electoral, reformas que son aprobadas prácticamente por la unanimidad de los partidos políticos,
y por tanto en 1995 desaparece la conflictividad jurídica en España. A partir de ese momento prácticamente no hay asuntos electorales ante el Tribunal Constitucional, que es la última instancia en España en materia electoral. Prácticamente desaparece la conflictividad, al menos en los dos momentos más importantes, que son la proclamación de candidatos y la proclamación de electos. Por ponerles solo un ejemplo de lo que les estoy hablando, en las últimas elecciones, es decir, las elecciones de 2004, solamente llegó un asunto al Tribunal Constitucional, un asunto de una absoluta intrascendencia, un asunto que hacía alusión a un partido político muy pequeño al cual no se le había admitido la candidatura porque no la había presentado personalmente sino por correo. El Tribunal Constitucional le dio la razón, ese partido pudo participar en las elecciones, obtuvo menos del 1 por 1000 de los sufragios en esa circunscripción y ahí se acabó el asunto. 2004, el único pleito que llegó al Tribunal Constitucional en materia electoral es este, ningún otro, ni en materia de proclamación de candidatos, ni en materia de proclamación de electos. En resumen, cuando se hacen las elecciones del 2004, hay confianza no solo en el sistema electoral, entendiendo por él los elementos más importantes de la normativa electoral, sino también en la cuestión procedimental. Nadie discute ninguna de las dos cosas. Como nadie discute la administración electoral en España, y es el tercero de los elementos. Y aquí me temo que tengo que ser un poco más detallado para explicarles el modelo de administración electoral que hay en España, que ciertamente no tiene nada que ver con el mexicano, absolutamente nada, y por eso me van a permitir que sea un poco más, simplemente para exponerles las líneas fundamentales. Vamos a ver, si admitimos como diseño teórico, para empezar, que cada país tiene su propio sistema, su propia organización electoral. Es decir, que no hay dos organizaciones electorales exactamente iguales en ningún país del mundo. Y en segundo lugar, si me admiten que todas las administraciones electorales del mundo pueden situarse en una especie de escala de confianza o escala de desconfianza, en el que la máxima confianza estaría representada por aquellos países que consideran que también cuando hay elecciones pueden funcionar su ejecutivo ordinario y su poder judicial ordinario, es decir, que no hay por qué tocar el sistema de funcionamiento normal de la administración porque haya elecciones. Y en la otra extremo de la escala de confianza o escala de desconfianza, como le quieran llamar, están aquellos países que dicen o que piensan cuyo diseño es que en cuanto está en juego el cambio en el poder, el sistema ordinario de separación de poderes no vale y hay que cambiarlo. Y ya no puede gestionar el procedimiento electoral el mismo que gestiona los bosques o las carreteras, porque no es lo mismo gestionar un proceso electoral que unos bosques o unas carreteras, y que tampoco puede actuar como juez del proceso electoral el Poder Judicial Ordinario, porque se cree que como lo que está en juego es el propio cambio en el poder, no reúne las suficientes condiciones de neutralidad para hacerlo. Entre estos dos puntos, confianza total en las instituciones ordinarias, que podría ser, por ejemplo, el modelo alemán, o el punto en el otro extremo, que es el de crear instituciones específicamente electorales, tanto en el Ejecutivo como en el Poder Judicial, para gestionar las elecciones, que si no lo interpreto mal, podría ser, entre otros, el caso de México, por razones históricas perfectamente comprensibles, y probablemente no hay mejor sistema para México que el mexicano. Pues si estos son los dos extremos, el caso español tengo que empezar por decirlos que es más bien un caso en el que la organización de las elecciones la hace el gobierno, la hace el Ejecutivo, lo hace el Ministerio del Interior, tenemos a su directora general con nosotros, lo hacen ellos, lo hace el gobierno, y en general el control de las elecciones lo hace el Poder Judicial Ordinario. También el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial Ordinario y por violación de derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional. Es decir, que en general el funcionamiento de la separación de poderes en España no se altera porque se vayan a celebrar unas elecciones. Prácticamente en ninguno de sus puntos. Hay, sin embargo, dos elementos que son muy importantes tener en cuenta, que es lo que es propiamente la administración electoral. ¿Qué es propiamente la administración electoral? Pues por una parte las mesas electorales y por otra parte las juntas electorales. Las mesas electorales
funcionan de manera absolutamente simple en España. Ser miembro de una mesa electoral es una obligación por sorteo entre todos los españoles mayores de edad que tengan una determinada formación mínima. Prácticamente todos los españoles mayores de edad. Y cualquiera puede ser miembro de una mesa electoral. De hecho, prácticamente todos los españoles de una cierta edad, alguna vez, hemos sido miembros de una mesa electoral. En la mesa electoral no hay ninguna intervención de nadie más, es decir, no hay ningún delegado gubernativo en la mesa electoral, no hay ningún tipo de observación oficialmente organizada por nadie más, no hay ni ha habido nunca en España, lo cual es un elemento que convendría reflexionar el porqué, observación internacional de los procesos, ni siquiera en las primeras elecciones que salíamos de una tremenda dictadura de 40 años a nadie se le ocurrió que había que organizar un sistema de observación electoral como hay en otros muchos países. Es decir, no hay prácticamente ninguna autoridad pública, salvo los ciudadanos que actúan como autoridad pública y están investidos de autoridad pública a todos los efectos, ciudadanos designados por sorteo para cada proceso electoral unos pocos días antes del proceso. Lo cual convierte el sistema, y así lo ha declarado el Tribunal Constitucional en alguna sentencia, por ejemplo en la 490, en prácticamente imposible. El fraude electoral organizado a cierto nivel es prácticamente imposible en España, porque se funciona con ciudadanos elegidos por sorteo y eso sí, con apoderados de los partidos políticos, y todos los grandes partidos políticos mandan apoderados a cada mesa electoral, pero que se controlan entre ellos. Quiero decir que es una especie de acumulación de control donde hay un apoderado del Partido Popular, pero hay un apoderado del Partido Socialista en toda mesa electoral que se precie en España. Yo creo que no hay ninguna que no tenga por lo menos esos dos representantes, y 3 ciudadanos que no tienen nada que ver con ninguno de ellos y que se controlan. Con un elemento importante, que es que lo que se decida en la mesa es definitivo, es decir, salvo que haya quejas sobre una determinada operación, las protestas son absolutamente preclusivas. Lo que no se discuta en la mesa no va a volver a ser discutido jamás por nadie. Lo que va en la mesa, lo que no se refleja en el acta de la mesa, ahí se acabó. Solamente en el caso de que en el acta de la mesa algún apoderado de los partidos o alguno de los miembros oficiales de la mesa, los ciudadanos, digan se ha producido tal problema, no se ha contabilizado, no se le ha dejado votar a este señor que tenía que haber votado, se ha contabilizado mal, etcétera, a partir de ahí se puede empezar una revisión. Pero si en la mesa no se refleja, ahí se ha acabado el asunto, ahí se acaba el tema. Después, el otro organismo electoral que tenemos son las juntas electorales. Las juntas electorales son en España una institución absolutamente temporal, salvo la Junta Electoral Central. Las juntas electorales empiezan a funcionar cuando se convocan las elecciones y terminan cuando se dan los resultados. Y en España, desde que se convocan unas elecciones hasta que se dan los resultados, pasan exactamente 54 días, ni uno más. No, las juntas alargan su mandato hasta desde la convocatoria de elecciones hasta que se dan oficialmente los resultados. Algún día más, 60 días, pero después desaparecen. El único organismo permanente que hay en España es la Junta Electoral Central, en la cual yo soy vocal de la Junta Electoral Central en estos momentos en España. ¿Qué es la Junta Electoral Central en España? Pues la Junta Electoral Central en España es fundamentalmente un organismo de arbitraje entre los contendientes electorales, nada más. Bueno, y también es un organismo que trata de reforzar el control de la administración con ocasión de los procesos electorales, pero absolutamente nada más. Su función fundamental es resolver muy rápidamente, en tiempo hábil electoral, es decir, en cuestión de horas o de días, los problemas que surjan entre los contendientes electorales. Si los contendientes no plantean problemas, la Junta no interviene, no actúa. En teoría es posible una intervención de oficio, pero la intervención de oficio es absolutamente extraordinaria. Normalmente la Junta no va a intervenir si no hay protesta por parte de los partidos políticos que están en esto. ¿Quién forma parte de la Junta? Que es otra curiosidad. Pues la Junta tiene un mal número, somos 13. 8 de ellos son jueces del Tribunal Supremo Español elegidos por sorteo, cada 4 años, con cada legislatura, absolutamente por sorteo, y 5 catedráticos de universidad designados por los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Aquí no hay sorteo, esto es una elección por un amplio consenso de los grupos parlamentarios, después de pasar una audiencia parlamentaria sobre la idoneidad de las condiciones para el cargo. Y se elige a 5 catedráticos de universidad.
Una cosa que llama mucho la atención y que tengo que decírselo es la precariedad de medios de la Junta. Es decir, los 13 miembros de la Junta Electoral, para empezar, no tenemos un sueldo por ello, hay que decirlo. Tenemos que estar necesariamente en activo en nuestros puestos para ser miembro de la Junta. Cuando he sido presentado como ahora está en la Junta, es catedrático de Derecho Constitucional, pero ahora está en la Junta Electoral, no es verdad. Porque soy catedrático de Derecho Constitucional, puedo estar en la Junta. Si dejara de ser catedrático de Derecho Constitucional, tenía que dejar de estar en la Junta. Es decir, es necesariamente gente que tenemos otros quehaceres, por entendernos, por los cuales cobramos. Nuestra actividad principal es que los 8 magistrados del Tribunal Supremo son 8 magistrados del Tribunal Supremo que están a lo suyo, y los 5 catedráticos de universidad somos 5 catedráticos de distintas universidades que estamos dando clases. Cobramos una dieta relativamente modesta por asistencia a las sesiones de la Junta, absolutamente nada más. Y el aparato administrativo de la Junta, lo decía esta mañana, es exactamente un funcionario y medio. Uno a tiempo total, que se llama María José, es el personal administrativo de la Junta Electoral Central en España, se llama María José, y medio porque hay otro funcionario que trabaja media jornada. Este es el funcionamiento de la Junta. Sin embargo, es la máxima autoridad del proceso electoral en España. Lo es, y también quiero decir que, por supuesto, las decisiones de la Junta son un órgano administrativo, sus decisiones son siempre y en todo caso recurribles ante los tribunales. Lo que pasa es que las decisiones de los tribunales llegan tarde, y esto es muy importante que lo sepan. Es decir, las decisiones de la Junta son siempre recurribles, pero cuando intervienen los tribunales normalmente ya es demasiado tarde. Bueno, todo este sistema funcionó de manera absolutamente adecuada durante las últimas elecciones generales. Hubo una mayor participación electoral que nunca en España. Los ciudadanos, en primer lugar, respondieron al atentado terrorista votando. Votó casi al 77%, si no lo recuerdo mal, en estos momentos los ciudadanos acudieron a las urnas. Se constituyeron absolutamente en el momento oportuno todas las mesas electorales por parte de los ciudadanos. No hubo el más mínimo incidente. Todos los ciudadanos consideraron que aquel día era su obligación acudir a las juntas. No hubo prácticamente recurso alguno ante las juntas electorales. Las juntas electorales, curiosamente, en estas elecciones, prácticamente no intervinieron. Y cuando intervinieron fue en asuntos puramente menores. Hay otro aspecto, que hay muchas más cosas en la ponencia, pero estará colgada a partir de mañana y estoy dispuesto también a contestar a todo lo que quieran. Hay otro aspecto del procedimiento electoral español que quiero contarles en 2 minutos, que es cómo se difunden los datos en España. Y aquí decirles que la ley electoral en España está repleta de una regulación muy detallista sobre cómo se proclaman los datos. Son las juntas electorales, acabando en la Junta Electoral Central, los que formalmente proclaman los resultados en España. Sin embargo, esto es una pura formalidad jurídica, porque los resultados políticamente en España y socialmente en España los da el Ministerio del Interior la misma noche de las elecciones. Y esos son los resultados electorales en España a todos los efectos. Hasta el año 1996 había una práctica que consistía en que el Ministerio del Interior no daba los datos electorales hasta que no estuvieran los resultados consolidados. Es decir, que el ciudadano se encontraba de repente con los resultados de las elecciones. La Junta Electoral Central validaba en qué momento se daban los resultados y se teorizaba diciendo que solo se podía ofrecer a los ciudadanos una información lo suficientemente asentada como para que no hubiera cambios. Entonces se esperaba a que se hubiera recontado el 80, el 85, el 90% de los votos, y cuando salía el gobierno a dar la información era una información absolutamente definitiva. En el año 96, y por un puro acuerdo entre los partidos políticos, no está reflejado en la ley, no está en ningún sitio, es un puro protocolo de actuación de los partidos políticos, se decidió que se iban a abrir las urnas electorales. Desde el primer momento, que según hubiera resultados electorales, iba a conocer todos los ciudadanos españoles al mismo tiempo los resultados que conociera la Junta o que conociera el propio gobierno. Y en las elecciones del 2004 así se hizo, de manera que cuando se abrieron los resultados se vio viendo desde el principio y se vio viendo públicamente
que esa política de transparencia hacía que los resultados que daban una victoria sorprendente al Partido Socialista se fueron consolidando desde el principio. Con el 20% de los votos escrutados ganaba, pero con el 30, con el 35, con el 40, con el 45, y fue una asunción gradual sumamente útil para pacificar la noche electoral. Yo creo que esta política de transparencia absoluta por parte de la administración estatal española, no es ni siquiera de la Junta Electoral, porque fueron los partidos políticos y la Dirección General de Política Interior la que tomó la decisión de hacerlo así, contribuyó de manera sustancial a que esos resultados relativamente inesperados fueran siendo asumidos pacíficamente. En fin, hay otros muchos elementos en el mecanismo, pero yo creo que sobre todo participación y transparencia fueron las dos claves, y aceptación de los mecanismos fueron las claves que hacen que unas elecciones desarrolladas en unas circunstancias absolutamente extraordinarias desde el punto de vista sociológico fueran jurídicamente y políticamente rigurosamente normales. Es más, excepcionalmente poco conflictivas. Muchas gracias, nada más. Muchas gracias, doctor. Quiero comentarle y compartir con el auditorio que tuve el privilegio de ser invitada como parte de la misión que fuimos a conocer el proyecto piloto de voto por Internet. Y digo el privilegio porque pude compartir con ustedes el dolor, la indignación, pero también el ejemplo y la lección que se dio en ese momento de responsabilidad política y de cultura democrática en la defensa del sistema que ustedes mismos se dieron, el salir a las calles, las manifestaciones, y sobre todo que fue por la vía institucional, con esta altísima y muy emotiva participación que tuvieron en ese proceso electoral. Gracias por su ponencia, donde además nos clarifica que no solamente tenemos diferencias en nuestros propios sistemas electorales, sino también tenemos numerosas coincidencias entre México y España. Me quedan algunas preguntas, pero en el momento del diálogo pues presentaré la mía también. Y ahora quiero compartir con ustedes la experiencia del doctor José Ramón Montero, que es doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y ha sido profesor de las universidades de Granada, Santiago, Zaragoza, Cádiz y Complutense de Madrid. Asimismo, ha sido profesor visitante en la Universidad de Harvard, en California, en Berkeley, en Ohio, y secretario y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz, así como subdirector general del Centro de Investigaciones Sociológicas. Ha formado y forma parte de numerosas asociaciones, fundaciones, fue gestor del Programa de Estudios Sociales y Económicos de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, entre muchos otros cargos, y publicado numerosos trabajos sobre cultura política, comportamiento electoral y partidos políticos, en los que destacaría el control parlamentario, la crisis y cambio de electores y partidos en la España de los años 80, la reforma del régimen electoral, elecciones autonómicas en Aragón, en fin, una larga lista que nos revela su experiencia en la materia. Y actualmente el doctor Montero es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid y profesor de Ciencia Política en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales del Instituto Juan Mas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Alejandra, y también un minuto para agradecer naturalmente al IFE, al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la invitación, la organización de este seminario, la invitación de estar aquí, porque me da la oportunidad de discutir un tema que es, creo, interesante, de hacerlo con colegas de primera categoría y además de volver a México y de encontrarme, curiosamente, en este IFE, de encontrarme antiguos alumnos que de la Autónoma, en la Autónoma el 80% de mis alumnos de doctorado son mexicanos, y con lo cual estoy casi en casa con ustedes, y de encontrar ya algunos de ellos trabajando aquí como asesores o como investigadores. Alejandra hablaba de la hora mala. Efectivamente, Pablo ha conseguido no dormirles, excepto a una persona que ha pedido ya una manta y una almohada que está por allí arriba y pasándolo. Entonces voy a intentar también en esta hora malísima de la siesta no dormirles. Si yo fuera Franz Joseph Haydn, un músico alemán austriaco del siglo XVIII que tiene una sinfonía
no sé si alguno la recuerda, que se llama La Sorpresa, porque comienza muy suavito, y luego cuando 2 o 3 minutos sonaba allí todo tipo de timbales, tambores, trompetas, etcétera. No voy a hacer eso, no despierten a su amigo, no le vayan a asustar. Bien, mi trabajo lo hago con Ignacio Lago, y es un intento, un compañero de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y es un intento, como comentaré, y también la ponencia se va a colgar mañana, y hay muchos cuadros y muchas tablas, etcétera, que voy a pasar ahora de ellos, voy a prescindir de ellos para quedar en alguna cuestión más sustantiva y que coloque el caso español en perspectiva comparada, que es lo que me interesa. Es un intento, como decía Pablo, efectivamente, de examinar qué ocurrió del 11 de marzo, día de los atentados, al 14 de marzo, día de las elecciones. Porque se trata efectivamente, como comentaba Pablo, de unas elecciones que comenzaron siendo muy competidas, pero luego el resultado fue que ganó el Partido Socialista por bastante, ahora comentaremos la diferencia, y que comenzó también teniendo consenso en el resultado, pero que ese consenso se perdió enseguida. Les pongo un ejemplo. Hace unos días se ha celebrado el 2º aniversario de las elecciones, y el principal partido de la oposición en estos 2 años ha cuestionado radical, total y cotidianamente el resultado de esas elecciones. En un acto que organizó el principal partido de la oposición, se preguntaba quién ha sido el que puso las bombas el día 11 de marzo. Da la casualidad que ese día 11 de marzo los que pusieron las bombas están detenidos a espera de juicio, y son todos ellos miembros del grupo terrorista Al-Qaeda y miembros terroristas islamistas. Pero, sin embargo, ese partido de la oposición viene a decir en un acto público que reunió a todos sus principales líderes, etcétera, que querían saber quién era el autor intelectual de los atentados. Y en base a una cuestión que en la mala literatura policíaca se llama qui prodest. ¿A quién le beneficia los atentados? ¿Cómo aparentemente le beneficia al Partido Socialista? Entonces, exe homo, ¿no? Como decían también, he aquí naturalmente el culpable. Bueno, esto es un poco paranoico, desde un punto de vista así de psicología barata, porque lo que la prensa amiga del Partido Popular está montando es que, al parecer, parte de los servicios secretos españoles, más algunos miembros de ETA, más algún antiguo afiliado del Partido Socialista, fueron los que montaron una conspiración para convencer a unos pobres desgraciados, los de Al-Qaeda, para que pusieran unas bombas en el tren. No exagero nada tampoco. Bien, de todos modos, las elecciones son algo más, esas elecciones, porque, póngame la blanca, la azul, la anterior, la número 2, por favor. Porque si, a juzgar por lo que se ha dicho de las elecciones españolas, da la impresión de que hay algunas preguntas importantes que contestar. Las preguntas serían las siguientes, y cito literalmente algunas de las cosas que he podido leer en medios de comunicación, sobre todo norteamericanos y algunos españoles. Las elecciones españolas fueron aquellas donde, cito literalmente, un grupo de cobardes abandonó al gobierno del PP tras el ataque terrorista más grave de Europa. Las elecciones fueron aquellas donde los españoles cobardes establecieron un peligroso precedente por medio del cual el terrorismo puede quitar y poner gobiernos. Una tercera pregunta. ¿Hasta qué punto, pues, ha habido irresponsabilidad, cobardía de los votantes españoles al ceder al chantaje del terrorismo en vez de enfrentarse valientemente a él? Lo que han hecho los españoles, terminaba el Financial Times, es votar de rodillas. Bueno, en realidad es así. ¿Qué pasó? ¿Me pone el anterior, por favor? Sí. Lo que pasó lo quiero subrayar en estos 4 o 5 puntos. Vamos a ver rápidamente los resultados de 2004 en perspectiva comparada española. Vamos a ver algunos hechos relacionados con el terrorismo. Voy a plantear algunas cuestiones, voy a dar algunas respuestas tentativas y algunas implicaciones para la teoría de la democracia, que es lo que creo que a todos nos interesa. Con respecto a resultados del 2004, la siguiente, efectivamente, las elecciones españolas del año 2004 no fueron las más competidas. Ahí he señalado algunas que fueron particularmente competidas, como por ejemplo la de 1996, donde solamente PSOE y PP se diferenciaron por 290.000 votos y ganó el Partido Popular 290.000 votos sobre un total de 40 millones de españoles y unos 30 y tantos millones de electores.
En cambio, la siguiente, el año 2000, fue la mínima competitividad, porque el PP ganó por mayoría absoluta y, como ven, por una diferencia de 2 millones y pico de votos, 2 millones y medio. En cambio, en el año 2004 fueron una sorpresa, porque decían los miembros del Partido Popular que iban a ganar las elecciones, pero sin embargo las terminó ganando el Partido Socialista por 1.200.000 votos y 5 puntos de diferencia. Entonces, como hay este planteamiento, lo único que cambia en elecciones normales es el terrorismo, el atentado terrible terrorista, entonces lógicamente la causa del comportamiento electoral es el atentado terrorista. Lo que me interesa destacar es si eso es cierto o no. Una mínima cronología, la siguiente por favor. El jueves 11 de marzo, si se puede ver algo, si no se los digo así muy por encima, efectivamente, a primera hora de la mañana, 191 personas que iban a su trabajo en unos trenes, fueron asesinados por una serie de bombas. Enseguida salió una pregunta: ¿quién ha sido? Y había dos cálculos de respuestas. Para el gobierno, que enseguida comenzó también a destilar respuesta en todos los ámbitos, señalando que había sido ETA, lo que trataban era que, si señalaban que había sido ETA, había una serie de aspectos menores importantes, pero internos, pero lo más fundamental era que podían pensar que todo el mundo se hubiera puesto detrás del gobierno, apoyando al gobierno, como había ocurrido así desde hace 25 años, porque ETA lleva matando desde hace 30, 20 y tantos años, 27 años. En cambio, si hubiera sido grupos de Al-Qaeda, como había una evidencia no conclusiva entonces, algunos podían relacionar la participación española en la guerra de Irak, junto con Estados Unidos y el Reino Unido, con el atentado. Y entonces eso no quería naturalmente que se planteara, y apostó el gobierno por que la autoría había sido de ETA. El viernes se celebraron en todas las ciudades españolas demostraciones masivas con estos gritos, de nuevo, ¿quién ha sido? El sábado, en día de la reflexión, Mariano Rajoy, el candidato del Partido Popular, rompiendo una tradición de que ese día, por ser el día de la reflexión, no se habla de política, ni se hace propaganda, ni se lo hizo, y además señaló que él creía que había sido ETA. Y el domingo 14 se votó con total normalidad, 2 millones y pico más de votos de asistentes a las urnas, ganó el Partido Socialista. Salen entonces 3 preguntas. La siguiente, por favor. El terrorismo, el acto terrorista, es lo que se llama un acontecimiento inesperado, por lo menos. Los hay en algunas elecciones. En el año 1980... Sí, perdón, pero es que esa es perfecto, muchas gracias. En el año 1980, 2 días antes de que se celebraran las elecciones en Estados Unidos, no se sabe cómo ni quién, pero posiblemente nuestro experto en asuntos presidenciales lo pueda conocer, pero los líderes de Irán que habían retenido a los rehenes norteamericanos hicieron una especie de pacto, acuerdo, declaración por medio del cual decían que si salía electo Ronald Reagan iba a poder tener un resultado positivo el secuestro de los rehenes norteamericanos que estaban martirizando a Jimmy Carter. Naturalmente ganó a Ronald Reagan, no pasó nada. En el año 2002, en Holanda, Pim Fortuyn, un político xenófobo y muy extraño, muy particular, fue asesinado 2 semanas antes de las elecciones. Un partido prácticamente inexistente pasó de 0 diputados a 26 diputados y pasó a un 20 y tantos también % de voto, justamente como consecuencia del asesinato. En España ha habido muchos muertos en asesinatos de ETA durante campañas electorales. El propio presidente del Tribunal Constitucional fue asesinado en una de ellas y no pasó aparentemente nada. ¿Qué ocurre entonces cuando hay 200 muertos? 191. Pues entonces se producen algunas preguntas. Primera, ¿en qué medida el terrorismo modifica las preferencias electorales de los ciudadanos? No sabemos nada porque es la primera vez que se produce en escala tan masiva. Los ciudadanos que tienen preferencias electorales las abandonan y pasan entonces a un comportamiento que no se sabe exactamente cuál es, a priori, naturalmente, porque no se sabe. Segunda pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias electorales adicionales del terrorismo? Aparentemente, hasta ahora todo el mundo habla de que
tienen que ser forzosamente la de pressing our leader, todo el mundo detrás del comandante en jefe, porque es nuestro líder, o rallying around the flag, somos americanos o españoles, etcétera, y tenemos, es cierto, no puede haber atentados terroristas donde el ciudadano decidan castigar a ministros o presidentes incompetentes o que han llevado a cabo alguna relación causa-efecto. Tercera pregunta, ¿y qué ocurre con los losers, con los perdedores, con el partido en el gobierno que deja de estar como consecuencia de estas elecciones? Pensaban que iban a ganar y por ese acontecimiento inesperado pierden. Bueno, lo que puede ocurrir es que como quienes pensaban que iban a ganar y pierden, culpan a ese acontecimiento de lo que les ha ocurrido, lo califican como la principal causa y entonces lo que hacen además es culpar a los votantes que no votaron como ellos pensaban que deberían de haberlo hecho. 4 respuestas tentativas, por favor. Bueno, ha habido muchas respuestas sobre estas preguntas. En los medios conservadores españoles, algunos norteamericanos y por parte de los círculos del Partido Popular, se ha dicho que los votantes son seres, como consecuencia del terrorismo, emocionales, por lo tanto irracionales, cuando no manipulados, finalmente cobardes. Se ha hablado de un voto de entrega, de rendición ante terrorismo, de ese voto de rodillas que antes decía. Y estamos ahora, últimamente en España, al menos con la teoría de la conspiración, que es mucho más entretenida, si no fuera dañina para muchas personas. Por mi parte, me gustaría darles 6 brochazos, como hacen los impresionistas, que se puede ver algo de lo que quiero señalar rápidamente sobre estas cuestiones. El punto de partida, el primero, es que efectivamente los dos partidos llegaron a las elecciones en una especie de empate técnico, de acuerdo con las encuestas. Por eso las elecciones eran tan competidas. Porque el empate técnico en encuestas significa que con el margen de error cualquiera podía ganar. Más menos 2 o más menos 3 significaba que como prácticamente estaban iguales en porcentaje de votos las encuestas, se le suma 1 a 2, se le baja otro 2, etcétera, y cualquiera podía ganar. Por poca diferencia, pero cualquiera de los dos. En segundo lugar, lo que ocurrió es que los atentados reforzaron esta dinámica. Y, de acuerdo con los datos de encuestas que hicimos después de las elecciones, encuestas postelectorales, los datos que a nosotros nos salen, que son los que salen también en otros estudios parecidos, el 6% se movilizó como consecuencia de los ataques. Pensaba que no iba a votar, pero después del ataque decidió ir a votar, movilización electoral. Alrededor de un 6% decidió su voto después de los ataques. No sabemos qué pensaba antes, pero lo decidió. Y el 5% cambió su voto. Solo el 5% dice que lo cambió. Por si no hubiera quedado claro. Yo sé para ustedes sí, pero en fin, hay otros que no. El 95% decidió seguir votando como había pensado hacerlo. En cualquier caso, ¿quiénes se movilizaron? ¿Quiénes cambiaron el voto? Etcétera. Gracias. Es el tercero, no es ginebra, se lo aseguro, es agua, pero estoy tomando unas pastillas y se me... en cualquier caso, todos estos, la mayoría de ellos decidieron votar al PSOE. Es decir, que el Partido Socialista, desde este punto de vista, recuperó una parte importante de votantes, o recuperó, o canalizó hacia él una parte importante de votantes. ¿Por qué? Y me parece lo que viene en la pantalla, lo que está en la pantalla. Primero, por lo que la jerga se llama blaming, es decir, responsabilizar al partido de algo, no de ser responsabilista de los atentados, sino de que los atentados eran consecuencia de la política exterior del gobierno del PP en Irak, junto con Estados Unidos y el Reino Unido, que además hacía contra el 89% de la opinión pública. Perdonen, han oído bien, 89% de los españoles estaban en contra de la guerra de Irak. Incluso el 30% de los votantes del PP pensaban que no había valido la pena, que había sido un desastre, que había ocasionado más problemas que los que había arreglado, etcétera, etcétera. Por lo cual, entonces, aquí tenemos un motivo bastante importante. Claro, aquí también surge una pregunta que la dejo planteada al lado. ¿Por qué los españoles decidieron a castigar, como ahora comentaré, al gobierno del PP con respecto a la guerra de Irak y no habían castigado nunca antes a ningún gobierno con respecto a ETA? Porque la respuesta, una píldora, es que frente a lo que dice George Bush, W. Bush,
frente a lo que dice José María Aznar y tantos otros, para los ciudadanos no todos los terrorismos son iguales. Todos son, no quiero entrar aquí porque se me va el tiempo, pero no todos los terrorismos son iguales. Segundo aspecto, cuando un gobierno se encuentra con que tiene enfrente a gente que le hace blaming, lo que tiene que hacer es un management del blaming para evitar decir no fui yo, fue la circunstancia de los astros, o fue que un loco pasó por allí, o fue lo que sea. Naturalmente, lo que hizo el gobierno terminó por convencer a todo el mundo que efectivamente había sido Al-Qaeda, que no había sido ETA y había sido Al-Qaeda. Naturalmente, no lo que hizo el gobierno, sino luego resulta que además el sábado, mientras que el gobierno y su candidato decían que había sido ETA, resultaron que salieron pruebas indiciarias, pero enormemente evidentes, de que había sido posiblemente, como luego se comprobó enseguida, Al-Qaeda. Con lo cual, entonces, la gestión de la información del gobierno fue desastrosa. Manipuló, posiblemente mintió, y en cualquier caso se negó, utilizó cálculos en un ambiente extraordinariamente emotivo, bastante discutible, para decirlo menos, sobre su asunción de responsabilidades. En tercer lugar, lo que ocurre es que los españoles se encuentran entonces con un gobierno no representativo. Un gobierno representativo, de acuerdo con cierta teoría, cuando se ajusta más o menos a las preferencias de los ciudadanos. El gobierno hace lo que quieren los ciudadanos. Y si el gobierno no hace lo que quieren los ciudadanos, porque los ciudadanos no saben o no ven lo que quiere el gobierno, no contemplan todo el escenario, el marco, etcétera, etcétera, el gobierno da pruebas, signos, evidencias que resulta que son razonablemente ciertos. Pero un gobierno no puede decir que va a invadir Irak sobre las armas de destrucción masiva y luego resulta que no había ninguna arma de destrucción masiva. Y si lo dice, naturalmente, resulta que es doblemente no representativo. Resulta, en cuarto lugar, que es un gobierno no responsivo. Responsiveness es otro palabra que utilizamos de la ciencia política. No responsivo, no responsiveness, responsive, significa que a lo largo de la legislatura anterior, donde el partido del gobierno tenía mayoría absoluta, todas y cada una de sus políticas, excepto la de economía, eran valoradas 4 años después de forma negativa. Todas y cada una de sus políticas, excepto la de economía. Luego, por tanto, no era un gobierno tampoco responsive. Y luego, además, ese gobierno había practicado un estilo, que es un término que a mí no me gusta, pero para entenderlo, un estilo de gobernar caracterizado por ir contra la opinión pública, por no aceptar responsabilidades, si hay responsabilidades por ocultar los hechos, y si no puede ocultar los hechos por negar que se habían producido. Es decir, no era transparente y, además, finalmente, si le faltaba algo, descalificaba continuamente y en un ambiente de bronca permanente a todas las personas que pensaran de forma distinta a él. Perdonen, hago un paréntesis, estoy haciendo una descripción, no estoy haciendo una apología contraria o una crítica radical partidista de una forma de gobernar que llamaba la atención, seguramente, o llamó la atención a muchos de los propios seguidores. En definitiva, lo que vino a ocurrir es otro palabra, que los españoles sancionaron la accountability del gobierno. Le pidieron responsabilidades y lo sancionaron negativamente, le castigaron. Y eso, entonces, lo demostramos en una serie de datos cuantitativos con la encuesta, mediante un análisis ya para aquello que se hizo de ciencia política contrafáctico, donde planteamos qué hubiera ocurrido si no hubiera habido atentados, si no hubiera habido manipulación del gobierno, o no hubiera habido las dos cosas, ¿qué hubiera ocurrido con el comportamiento de los españoles? Lo que hubiera ocurrido, esto vale lo que vale, pero si tampoco me puedo detener en ello, aunque voy terminando, vale lo que vale, pero lo que hubiera ocurrido es que prácticamente los dos partidos volvían a estar empatados, justamente como al principio. Bien, última cuestión, los perdedores, los losers. Desde entonces, como os decía, han comenzado, después de reconocer, como ha dicho Pablo, después de reconocer que efectivamente se había perdido las elecciones y que Rodríguez Zapatero lo había ganado, pero al cabo de pocos meses comenzaron una estrategia de deslegitimación de los votantes, de los resultados,
de los gobiernos, del gobierno socialista y de sus políticas. Y además comenzaron algo que no se había hecho en 25 años de democracia en España, que es la utilización del terrorismo como arma a política electoral. Es decir, para poner un ejemplo, echar la culpa al gobierno de que a un pobre ciudadano le maten. Rentabilizar la violencia y más cosas. Con lo cual, entonces, esto tiene alguna serie de implicaciones. La próxima, por favor. Desde el punto de vista del comportamiento electoral, la primera es que creo que, en virtud de lo que ocurre en el caso español, creo que se podría generalizar, de forma también inductiva, que cuando ocurren acontecimientos inesperados, sus consecuencias electorales dependen primero del tipo de acontecimientos, segundo del contexto, sobre todo el institucional, y sobre todo de los líderes políticos, que pueden manipularlos, activarlas, desactivarlas, a pactar o no pactar con respecto a esas consecuencias. Pero claro, lo que yo creo que está claro en el caso español, y me imagino que en muchos otros, es que los votantes españoles, como los de cualquier otro sitio, no son tabula rasa, no están abiertos a que cuando ocurre una consecuencia de un acontecimiento inesperado, en pocos días o minutos sus preferencias desaparecen y están a manos de cualquiera que pase por allí. En segundo lugar, para la teoría democrática, la última diapositiva, por favor. Para la teoría democrática me parece que, frente a algunas de las afirmaciones que se suelen oír en la ciencia política, me parece que los votantes no siempre están ciegos cuando se hacen juicios retrospectivos. Ya sabéis que en la teoría de la democracia los juicios retrospectivos es como el votante puede votar en función de cómo le parece que lo ha hecho el gobierno o la oposición, pero sobre todo el gobierno. ¿Lo ha hecho bien? Pues entonces puedo estar inclinado a votarle. ¿Lo ha hecho mal? Naturalmente busco una alternativa. Bueno, pues hay muchos análisis donde se señalan que esos juicios retrospectivos suelen ser ciegos. Que el votante no une la gestión con su comportamiento. Y entonces hay un estudio muy interesante de estos dos que están aquí citados, a Ashen y Bartels, donde, un minuto, Alejandra, donde señalan que los votantes castigan al gobierno en Estados Unidos, por ejemplo, por si hay gripe, o si hay sequía, o si hay inundaciones, o si la playa del Tiburón. ¿Recordáis la película de Tiburón, Steven Spielberg? Bueno, el pobre alcalde aquel que se le destroza la playa, le castigaron los electores como culpable de que apareciera el tiburón, etcétera, etcétera. Le podrían haber dado algún paréntesis por el dinero que vino para la isla y la famosa que se hicieron, pero en fin, no. Segundo, los perdedores. Según también se dice a Tchaikovsky, por ejemplo, dice, los perdedores tienen solamente dos opciones: o aceptan completamente los resultados o los rechazan frontalmente. Bueno, o depende o no, porque así lo que ocurrió en el caso español es que aparentemente los aceptaron, pero al día siguiente, por decirlo retóricamente, comenzaron, y termino, con una deslegitimación, como antes decía, irresponsable, y que socava los fundamentos de algo tan importante en las democracias representativas como es justamente las elecciones. Además, lo que es peor de todo, insultaron a los españoles porque pensaban que eran tontos. Pero un politólogo de los años 60, Vladimir O'Keefe, dice que en un prólogo de un libro muy interesante, dice: los voters are not fools, los votantes no son idiotas. Y yo añado que efectivamente pueden ser miopes, pero de luego ciegos tampoco. Pueden ser, la memoria puede ser relativamente frágil, y los que ya tenemos cierta edad pues también, pero de luego amnésicos tampoco. Bien, en suma, el caso español demuestra cómo se ha ejercido electoralmente la rendición de cuentas y el castigo, en este caso, a un gobierno cuyas políticas eran valoradas negativamente, que habían desoído reiteradamente las preferencias de los españoles en manifestaciones, por ejemplo, donde, para que no hubiera duda, se reunieron millones de personas, y que encima había tratado de eludir responsabilidades. Es cierto que el voto no es siempre un buen sistema para el ejercicio de la rendición de cuentas, la accountability, y que a veces se cometen errores, etcétera, etcétera. Pero, como consecuencia de los atentados, los ciudadanos vieron como una especie de negro sobre blanco, con letras resaltadas, aquello que justamente había ocurrido durante toda la legislatura. Por lo tanto, el voto se convirtió aquí sí en un instrumento decisivo para que los ciudadanos controlen al gobierno. Y aunque los ciudadanos españoles fuimos ese día todos absolutamente penosos, cuando pienso me emociono,
fuimos, digo, pese a la tragedia, a castigar al gobierno. Y eso siempre es una buena noticia. Gracias. Gracias, doctor. Creo que cuando estamos viendo fenómenos, al parecer mundiales o tendencias que se repiten en muchos países con democracias liberales como las que compartimos, en la creación y desvanecimiento vertiginoso de mitos, y las realidades va poniendo en entredicho la construcción de esos mitos, los va superando, pero también lo que vemos en la construcción de los mitos en ocasiones es o el manejo o el antimanejo o la manipulación de las propias percepciones por parte, en muchas ocasiones, de los actores políticos, ya sea como una reacción inmediata a la realidad o como parte de sus propias estrategias, que me parece que es uno de los grandes temas dentro de los retos de las actuales democracias que habría que reflexionar muy a fondo. Muchas gracias por compartir su conocimiento en esta materia, y le pediría entonces a Lorenzo Córdoba que nos presentara la ponencia del doctor Dieter Nolen, el doctor Nolen es actualmente catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Heidelberg y director del Heidelberg Center para América Latina. Él, de formación, estudió Ciencia Política, Historia y Filología Romana en Colonia, Montpellier y Heidelberg, y ha participado con nosotros en el IFE en numerosos eventos y es uno de los expertos en materia electoral reconocidos a nivel mundial. Lorenzo, gracias. Alejandra, muchísimas gracias. Antes que nada, me apena dobletear, como se dice, en esta mesa, además el mismo día. Habría sido menos gravoso de mi parte estar el día de mañana, pero desgraciadamente lo hago, por una desafortunada situación de salud del profesor Nolen, a quien literalmente le prohibieron, por una cuestión de presión arterial, viajar a la Ciudad de México, so pena, de eventuales consecuencias de salud. Sin embargo, el profesor Nolen me ha hecho llegar una ponencia, es una ponencia un poco larga, me he tomado para respetar, y en el mismo sentido de lo que ya lo habían anticipado los colegas españoles, no abusar de ustedes, no abusar de la hora y no abusar de la somnolienta hora o soporífera hora, y menos todavía a pesar de que el caso alemán es un caso interesante. Me he tomado la libertad de hacer algunos recortes en obviedad del tiempo. Empezaría diciendo, y es la introducción que hace el profesor Nolen, que el caso alemán es un caso particular dentro de los que se contemplan en este seminario, porque es un caso de elecciones competidas que en todo caso encuentra resolución o solución no tanto por las vías institucionales o a través de la actuación de los órganos institucionales, sino más bien por la vía de los consensos y de la responsabilidad política de los partidos involucrados en un contexto de elecciones verdaderamente cerradas. A la hora de la interpretación de los resultados electorales en la noche del día de la jornada electoral, es raro encontrar en Alemania un partido que asume abiertamente su derrota. Sus representantes manejan bien el arte de interpretar el veredicto popular de forma benigna para la votación conseguida por sus respectivos partidos, de modo que cualquier resultado parece favorable. La técnica consiste en buscar el punto de referencia que haga aparecer el voto actual como superior al valor en comparación. El punto de referencia en este sentido puede ser el resultado de la elección anterior al mismo órgano, el resultado de una elección anterior en un Estado miembro de la Federación o de una serie de elecciones locales previas, las expectativas generadas en base a encuestas o a los pronósticos de esta u otra agencia encuestadora. En fin, los representantes partidistas comparan los resultados siempre con el punto de referencia que sirve más para poder apreciar el éxito del voto actual. Dentro de esa tendencia general, tradicional, de embellecer el resultado electoral obtenido, que puede parecer comprensible, destaca la última elección al Bundestag, a la Cámara Baja del Parlamento, porque por primera vez se llegó a interpretaciones de tal manera controvertidas
que efectivamente se ponía en duda quién realmente había ganado las elecciones. Y a partir de estas interpretaciones controvertidas se sacaban diferentes conclusiones acerca de quién iba a ser llamado a formar el nuevo gobierno alemán. De verdad, las elecciones del 18 de septiembre de 2005 han sido peculiares por varios motivos. Primero, porque estas elecciones fueron adelantadas un año al término constitucional de la legislatura. La disolución prematura del Bundestag fue muy controvertida y su proceso, que involucraba al gobierno de coalición, al Parlamento, al presidente federal y al Tribunal Constitucional Federal, finalmente fue considerado como conforme a la Constitución por una decisión de este tribunal. Segundo, por primera vez desde 1953, desde hacía más de medio siglo, ninguna de las coaliciones en competencia, en esta ocasión la socialista verde y la democristiana liberal, consiguió una mayoría absoluta en el Parlamento debido a la reaparición de un partido, el Partido Neocomunista, que no tenía la perspectiva de apoyar alguna de las tendencias electorales mayoritarias. En otros términos, ni los partidos de gobierno recibieron el apoyo electoral necesario para poder seguir gobernando, ni los partidos de oposición que querían sustituirles en el gobierno recibieron el suficiente apoyo para provocar el relevo. Se daba la situación que los primeros habían perdido el gobierno y los segundos no lo habían ganado. Tercero, la diferencia entre los negro-amarillos, es decir, la coalición de la democracia cristiana y de los liberales, y rojiverdes, aquella compuesta por la socialdemocracia y los verdes, era mínima, de un solo punto porcentual en votación y de 3 escaños en el Parlamento a favor de los partidos de la oposición. Dentro de este esquema y frente a la ligera mayoría negro-amarilla, la socialdemocracia, partido en el gobierno, pretendía ser la fuerza mayoritaria, pues insistía que la democracia cristiana y los socialcristianos de Baviera, que formaban una fracción o bancada parlamentaria común, fueran considerados como 2 partidos distintos y en consecuencia con votaciones diferenciadas. Visto el resultado electoral, con esta diferenciación en mente, la socialdemocracia era efectivamente el partido más votado. Cuarto, en las elecciones a los parlamentos locales previas, los partidos de la coalición gobernante habían perdido votos continuamente. De esta manera, apenas 4 semanas antes de las elecciones, los pronósticos electorales daban a la democracia cristiana una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre el partido en el gobierno. Esta evolución de las preferencias que se manifestó en el resultado final iba a producir la sensación de que, en realidad, la democracia cristiana había perdido en votación frente a las expectativas generadas, y que frente a este mismo punto de referencia, la socialdemocracia había ganado. Es decir, había habido un repunte espectacular en las 4 semanas previas de la elección en el partido en el gobierno que había sido anteriormente desaventajado en las encuestas que se realizaban. Esta interpretación fue la que hizo suya el propio canciller Schröder y fundamentó en ella su aspiración de seguir gobernando. Interpretaba el resultado electoral como un voto anti-Merkel, la candidata democristiana liberal, que por lo demás no le igualaba en valoración político-personal en las encuestas. Efectivamente, en la campaña electoral fue Schröder quien recuperó muchos votos para la socialdemocracia, aunque esto lo logró no por sus ofertas programáticas, sino más bien debido a que en su campaña difundió temor frente a los efectos que para individuos y grupos sociales podían tener las políticas de reformas estructurales que la señora Merkel tuvo la audacia de anunciar antes de las elecciones. La estrategia y las campañas electorales de los grandes partidos llevaron pues a un resultado electoral estrecho. En lo que sigue, quiero restringirme a 2 aspectos de mayor interés para los constitucionalistas e interesados en el tema de la gobernabilidad democrática. Primero, al inicio del proceso, la disolución del Parlamento, y segundo, el desenlace final del resultado electoral estrecho y controvertido que se tradujo en la formación de un gobierno de gran coalición. Un par de meses antes de las elecciones, el presidente del Partido Socialdemócrata anunció que el canciller Schröder trataría de disolver el Bundestag para quebrar el estancamiento entre su gobierno y la mayoría opuesta en la Cámara Federal, el Bundesrat, que bloqueaba su política.
La Constitución alemana, sin embargo, no conoce el derecho de autodisolución ni el derecho del canciller de disolver el Parlamento, de modo que, desde un principio, la maniobra para lograr la disolución de éste tenía que ser difícil y controvertida desde los puntos de vista constitucionales y democráticos. En efecto, la única salida posible era aquella según la cual, mediante una interpretación, se planteaba la disolución del Parlamento por la falta de confianza de la mayoría parlamentaria en relación con el gobierno. Schröder tenía que demostrar entonces que no disponía de la suficiente y continua mayoría parlamentaria para poder seguir gobernando. El problema es que para lograrlo, su propio partido tenía que negarle la confianza, algo ficticio, dado que de verdad el canciller siguió contando en los hechos con la confianza de su partido. Es decir, nunca había perdido esa confianza, pero la maniobra utilizada para poder anticipar las elecciones constituía en aparentar que su partido le había perdido confianza. Se trataba, por otro lado, de un recurso ya utilizado en 1983 por Helmut Kohl, que había utilizado este mecanismo para legitimar, a través de elecciones populares, su ascenso al poder. En esa ocasión, en 1983, aquel intento de Kohl había sido validado por el Tribunal Constitucional Federal. Hoy, en esta ocasión, Schröder intentó justificar la disolución del Parlamento y anticipar las elecciones exactamente reproduciendo los mismos argumentos que en su momento había presentado Kohl. Aunque la disolución era constitucional y políticamente muy controvertida, el Tribunal Constitucional Federal resolvió finalmente dar la razón a Schröder y validar la disolución del Parlamento y la anticipación de las elecciones. En términos generales, se puede constatar que todos los órganos constitucionales actuaron conforme a la voluntad del canciller de llamar a elecciones para que el electorado tomara una decisión sobre el futuro del gobierno y la continuidad o no de la política de reformas estructurales. El segundo punto es el estrecho resultado electoral y cómo se resolvió el conflicto en su interpretación. Como ya hemos mencionado, el resultado del voto popular no ha sido claro ni preciso, y la evolución de las preferencias políticas durante la campaña dio origen a interpretaciones que oscurecían el desenlace electoral, sobre todo respecto de la formación de un gobierno estable. Los partidos pequeños no eran partidarios de cambiar su preferencia coalicional, es decir, la coalición en la cual habían formado parte, sobre todo respecto a la formación de un gran gobierno estable, en cuyo centro se encontrara solo uno de los grandes partidos, o la democracia cristiana o la socialdemocracia, y dos pequeños que necesariamente debían ser, por cuestiones matemáticas, los liberales y los verdes. Es decir, los partidos pequeños que habían conformado cada una de las dos coaliciones principales debían apoyar ambos, a una de los dos partidos importantes para poder formar una coalición de gobierno. Matemáticamente, para formar un gobierno mayoritario, quedaba finalmente como única opción un gobierno de coalición entre los dos grandes partidos, que habían sido, obvio decirlo, los principales contendientes entre sí en las elecciones. Ahora bien, en base a la interpretación diferente del resultado electoral, Merkel y Schröder pretendieron ocupar cada uno el puesto de canciller. En medio de la euforia por el importante voto socialdemócrata que se acercaba estrechamente al de la democracia cristiana, remontar en las preferencias electorales de cara a la elección, y en gratitud a Schröder por su exitosa campaña electoral, el Partido Socialdemócrata defendió la postura de su líder, perdiendo de vista que, efectivamente, había perdido, aunque por un solo punto, la elección frente a la democracia cristiana. Por su parte, frente al cuestionamiento de su candidata, la democracia cristiana, algo insatisfecha con el resultado electoral que no se avisoraba cerrado y que al fin lo fue, supuestamente causado por errores estratégicos de la campaña que por su parte tenían que ver específicamente con la candidata, trataban de defender lo suyo cerrando las filas detrás de Merkel, aunque existía conciencia de que ella tenía alguna responsabilidad en la votación que había resultado menor de la esperada. En este sentido, la pretensión socialdemócrata fortaleció el liderazgo de la señora Merkel entre sus propias filas.
Por lo demás, era de esperarse que finalmente la interpretación del resultado electoral, con base en la votación efectiva, tendría que imponerse sobre la que se basaba en la relación entre el voto efectivo y las expectativas antes generadas, lo que dejaba, por cierto, estupefacto a los observadores. De modo que la candidata demócrata cristiana, con la paciencia que la caracteriza, solo tuvo que esperar hasta que la socialdemocracia asumiera también la racionalidad de la interpretación tradicional de un resultado electoral, es decir, la comparación de los propios votos conseguidos con los de los competidores. Quien gana es quien tiene más votos. Este cambio de óptica frente a los resultados se produjo rápidamente, al igual que la formación de una gran coalición, el único, por cierto, gobierno de mayoría parlamentaria posible, y se confirmó el remarcable sentido de responsabilidad de los grandes partidos políticos en Alemania para garantizar, pese a un arduo conflicto anterior a la elección y en relación a su resultado, la gobernabilidad del país. El resultado fue evidentemente concertado e implicó un reparto de las carteras ministeriales entre los socialdemócratas y los democristianos, bajo la batuta de un gobierno encabezada por la candidata de la coalición que más votos había recibido, Angela Merkel. En todo caso, obvio decir que, frente a la complicada situación política que se había derivado, la responsabilidad de los partidos se hizo prevalecer. Yo agradezco. En nombre del doctor Nolen, no yo. Muchas gracias al maestro Córdoba. Y bueno, realmente yo creo que tanto el caso alemán como el español coinciden también con el nuestro en términos de la incertidumbre natural de este sistema que es el de la democracia, donde el resultado se construye el día de la jornada electoral y por parte de los electores. No son los analistas, los comentaristas, los encuestadores, los candidatos tampoco, los manejadores de imagen, los que pueden, como parte de sus propias campañas, deseos o intenciones, ir adelantando o pronosticando, pero realmente habrá que esperarse en cada uno de los casos al día de la elección. Y estos ejemplos que hemos visto a lo largo del día de hoy, como los que estaremos viendo mañana, también nos llevan a la reflexión de los procesos electorales en los últimos meses, tanto en el año anterior como este y el resto de este año, que necesariamente nos llevarán a ir modificando los referentes que teníamos, a partir de los cuales se construía toda la reflexión al respecto, porque en cada uno de nuestros países estamos rompiendo los paradigmas y estamos creando nuevos referentes para este siglo que comienza. Entonces, qué bueno que tenemos la oportunidad de que estén con nosotros aquí en México y en el IFE para compartir estas experiencias. Como siempre, el tiempo se nos ha venido encima. Yo les solicitaría a nuestros expositores si pudieran agrupar las respuestas que han recibido, y les iré dando la palabra conforme dieron sus presentaciones, por lo cual le pido al doctor Pablo Santolaya si pudiera hacer el bloque. Muchas gracias. Voy a tratar de ser lo más breve posible de esto, que para mí es la parte más interesante del acto, pero en fin, vamos a resumirlo muchísimo. Para empezar, hay algunas preguntas sobre la participación en las mesas electorales de los ciudadanos, hasta qué punto es obligatoria. Es obligatoria, muy estrictamente. Hay condenas penales en todos los procesos electorales por la no participación. Las causas por las que se admite la excusa a no figurar en las mesas electorales están en la propia ley y son interpretadas de forma siempre muy restrictiva por parte de las juntas electorales, porque son conscientes de que si no serviría para nada. Por ejemplo, se me dice políticos, deportistas, líderes religiosos. Los líderes religiosos claramente no. Hay jurisprudencia del Tribunal Supremo condenando a testigos de Jehová por negarse a participar en este asunto. Deportistas tampoco. Políticos, es causa de no participar en las mesas electorales el ser candidato a las elecciones, como es evidente. Si es candidato, no se puede ser miembro de la Junta Electoral. En cualquier otro caso sí. Son muy, muy reducidas las causas que permiten exculparse del cumplimiento de este deber cívico, afortunadamente. Relacionado con este tema, hay dos preguntas también sobre instrucción. ¿Qué grado de instrucción reciben los miembros de las mesas electorales? Me temo que muy poco o prácticamente ninguno.
Prácticamente ninguno. Los mecanismos electorales en España llevan siendo los mismos hace muchos años y en general es algo que sabemos cómo funciona. Lo único que se hace, si yo no estoy equivocado, es un manual de miembros de las mesas electorales por parte del Ministerio, en el cual se trata de explicar de manera muy sencilla lo que tiene que hacer el presidente y los vocales de las mesas a lo largo de toda la jornada electoral. En el bien entendido de que están en conexión directa con las juntas electorales y pueden elevar cualquier pregunta en cualquier momento, y que los que sí suelen otorgar formación son los partidos políticos de sus propios apoderados y representantes, que actúan en ese sentido de alguna forma como asesores técnicos de las mesas, si me lo permiten, siempre teniendo en cuenta que se contrarrestan mutuamente, es decir, que siempre hay de todos los partidos implicados. Me temo que efectivamente no hacemos instrucción cívica a los miembros de las mesas en España. No hay presupuesto alguno que yo sepa con este nombre en ninguno de los organismos electorales que hay en España. El presupuesto es cero para esto en todos ellos. Hay otra pregunta que se refiere a las elecciones locales. Las elecciones locales en España son elecciones nacionales, es decir, las elecciones para ayuntamientos, para los municipios, se organizan desde el Estado exactamente igual que las elecciones al Parlamento de la Nación o al Parlamento Europeo. Actúan exactamente las mismas autoridades. Hay juntas electorales de zona, juntas electorales provinciales y Junta Electoral Central, el Ministerio del Interior. La organización es exactamente igual. Solamente las elecciones autonómicas hay una cierta diferenciación que no creo que venga al caso, pero reproduce exactamente el mismo modelo que las nacionales. Me preguntan, hay una pregunta sobre el nivel de abstención en España. En las últimas elecciones, en el 2004, votó aproximadamente el 75-76% y en las anteriores el 70%. En general, en elecciones generales, nos movemos entre el 65 y el 75 aproximadamente, en elecciones generales, en elecciones al Congreso y al Senado. Este es un porcentaje mucho menor en elecciones locales, en elecciones autonómicas y, por supuesto, en elecciones al Parlamento Europeo, donde toda Europa la participación es mucho menor. El censo en España, no se me pregunta, pero viene al caso de esto, es un instrumento en estos momentos depuradísimo, es decir, que no hay prácticamente un tanto por ciento significativo de abstención debida a fallecimientos o este tipo de cosas, porque se depura muy al día y prácticamente el censo representa en estos momentos una foto real del momento de celebración de las elecciones. ¿Por qué perjudica el sistema electoral español al Partido Comunista? Bueno, dicho así, no es verdad. Perjudica al tercer partido a nivel nacional, que es casualmente el Partido Comunista. Unos datos que los tienen en la página web, los tendrán a partir de mañana. Por ejemplo, en las últimas elecciones, el Partido Socialista obtuvo 4,2 puntos más en términos de escaños electorales que de votos populares, un premio de 4,2 puntos. Y el Partido Popular 4,47 más en escaños que en votos particulares. Esto, cuando alguien gana, alguien tiene que perder, y ese alguien que tiene que perder en España es siempre el tercer partido a nivel nacional. ¿Por qué? Porque se presenta en todas las circunscripciones, algunas de ellas sin la más remota posibilidad de conseguir escaños, y todos esos votos se pierden. Se ha dicho muchas veces que los sistemas electorales son como el alguacil en Nottingham, que roba a los pobres para dárselo a los ricos, y efectivamente el sistema electoral español juega también claramente en ese sentido. El tercer partido político a nivel nacional es el gran perjudicado en el sistema electoral español. Da la casualidad que ese tercer partido ha sido siempre Izquierda Unida del Partido Comunista, que ha perdido sucesivamente 3,5 puntos en el 2004, 1,91 en el 2000, 4,56 en el 96, 4,42 en el 93 y así sucesivamente. Y no hay ninguna posibilidad, mientras no se cambie profundamente el sistema electoral o mientras el propio partido Izquierda Unida no asuma que hay circunscripciones en las que no debería de participar porque su voto va siempre a favor normalmente del candidato de la derecha, no se va a solucionar. ¿Quién fiscaliza a los partidos políticos y a las candidaturas?, me preguntan. Bueno, a los partidos políticos
hay una fiscalización puramente formal en el momento de suscripción por parte del Ministerio del Interior, pero es puramente formal. Es facilísimo inscribir un partido político en España, no tiene ninguna dificultad. Es cuestión de reunir unas pocas firmas y un acta notariada. Y se va al Ministerio del Interior, y el Ministerio del Interior lo tiene necesariamente que inscribir. No hay, por tanto, prácticamente ninguna fiscalización en este momento. Hay la posibilidad de un control judicial de los partidos políticos, y en España hay una jurisprudencia muy interesante en estos últimos años del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo sobre partidos políticos que han apoyado al fenómeno terrorista. Hay un control, pero es del Poder Judicial Ordinario. Punto. Y el Tribunal Constitucional en materia de garantías constitucionales del artículo 23 de la Constitución Española, de acceso y permanencia en cargos públicos representativos. Nada más. Por parte de las juntas electorales, lo que sí hay con ocasión de los procesos electorales es un control de que los candidatos que figuran en las listas son elegibles, no tienen ninguna causa de elegibilidad, nada más, pero no hay ningún otro tipo de control. El funcionamiento democrático de los partidos políticos, las denuncias sobre sanciones a militantes, etcétera, las ve el Poder Judicial Ordinario en España, sin ninguna especificidad. Candidaturas independientes en España prácticamente no hay. Y la explicación de que no haya candidaturas independientes, entendiendo por aquellas que suscriben candidatos con sus firmas para la presentación para presentarse en las elecciones, es lo sumamente fácil que es inscribir un partido político. Yo no aconsejaría a nadie en España que se tomara el trabajo de reunir firmas con lo fácil que es irse 5 amigos a un notario y presentar unos estatutos y ser un partido político con todas las ventajas de ser un partido político. No juegan, por tanto, un papel ni significativo ni relevante en ningún tipo de elecciones, salvo en algunos pueblos muy pequeños, en elecciones municipales. Hay una pregunta que se evidencia, tengo que reinterpretar la pregunta, pero me piden cuál es el término para la sustitución del candidato a la presidencia de la República en España. Presidencia de la República en España no tenemos. Quiero imaginar que se refiere a la presidencia del gobierno, pero tampoco tenemos jurídicamente hablando, formalmente hablando, un candidato a la presidencia del gobierno en España. Sí, políticamente, pero es un sistema de listas electorales, es un sistema en el que los partidos presentan candidatos a diputados y es después el que obtiene la mayoría en el Congreso de los Diputados, el jefe del partido más votado en el Congreso de los Diputados, el que logra la investidura en el Congreso de los Diputados. Si la pregunta es un poco más general y se refiere a cuándo se puede retirar una candidatura en España que se ha presentado, es siempre, en todo momento, hasta una hora antes de las elecciones. No hay ningún problema, en absoluto. Lo único que ocurrirá, si presentan un escrito renunciando a las candidaturas, lo único que ocurrirá es que si a pesar de todo algún elector vota esta candidatura, ese voto será nulo, pero no hay ningún problema para retirar una candidatura 5 minutos antes de empezar las elecciones. En cuanto a un candidato concreto, como tienen que tener en cuenta que es un sistema de listas, pues si un candidato concreto fallece, por ejemplo, lo que ocurre en todos los procesos electorales, simplemente ocupa su lugar el siguiente en la lista si eventualmente va a ser elegido. El peso de los partidos nacionalistas en España, pues aproximadamente es el 10% del Congreso de los Diputados, aproximadamente, lo cual es un tanto por ciento significativo, ¿eh? Los partidos, dado el equilibrio de fuerzas que hay en España, si no se consigue la mayoría absoluta por ninguno de los dos grandes partidos, los partidos nacionalistas están llamados a desempeñar un papel importante en la gobernabilidad del país. Así ocurrió en 1996, cuando el Partido Popular ganó las elecciones, pero sin mayoría absoluta, que se apoyó en buena medida en los partidos nacionalistas. Así está ocurriendo en estos momentos con el Partido Socialista. Es un tanto por ciento no desdeñable de la opinión pública española los que representan a partidos nacionalistas en el Congreso de los Diputados, y desde luego no hay forma democrática de evitarlo. Después hay una pregunta sobre el terrorismo en España, cómo se contrarresta en época electoral, por qué los ciudadanos salen a votar. Yo casi esto que lo contestó José Ramón, pero las grandes manifestaciones en España de expresión cívica han sido siempre con relación a atentados terroristas. Es lo que más ha movilizado a la gente,
Siempre, desde todos los puntos de vista, ha habido una especie de reacción colectiva, pero de una decisión individual de los ciudadanos, de decir, a mí no me asustan, no me dejan en casa. Y esto se ha demostrado en manifestaciones, se ha demostrado también electoralmente. Los tantos por ciento más altos de participación, tanto en elecciones autonómicas en el País Vasco como en elecciones generales en España, han coincidido con grandes atentados terroristas o con atentados terroristas. Y después, desgraciadamente, hay varias preguntas sobre financiación de partidos políticos, tema del que no hemos hablado. Hay una pregunta que yo no puedo contestar, pero que quizás la directora general de Política Interior aquí presente pueda contestar. Es ¿cuál es el costo real por voto en España en dólares? Lo siento, pero no estoy en condiciones de saber cuánto cuesta a la organización administrativa del Estado en dólares ni en ninguna otra moneda imaginable. No me arregla mucho porque me lo preguntaran en euros de cuánto cuesta cada voto en España. Y hay varias preguntas más en materia de financiación que se refieren a financiación privada. Algunas de ellas, por ejemplo, me preguntan de la Comisión Electoral de Kenia si los partidos políticos hacen campañas para obtener fondos privados con ocasión de las campañas electorales, y otra preocupándose sobre la posibilidad de que el narcotráfico pueda influir con sus aportaciones económicas en las campañas electorales en España. Sería un tema larguísimo y que merecería por sí mismo una sesión, pero en España la financiación de los partidos políticos y en particular la financiación electoral es fundamentalmente pública. El tanto por ciento de financiación privada en las campañas electorales de los partidos, dependiendo de qué partidos estemos hablando, pero en ningún caso llega al 5% aproximadamente. Con lo cual, no sé si tiene José Ramón algunos datos más actualizados, pero realmente, para bien o para mal, porque el sistema tiene muchos defectores, el peligro de narcotraficantes influyendo en ello, o la intención de los partidos políticos de decir voy a hacer una campaña específica para obtener más fondos para estas elecciones, realmente en España no se da, porque hay un buen sistema de subvenciones públicas por votos y escaños obtenidos. Muchas gracias, doctor Santolaya. Y entonces le pediría al doctor Montero si puede agrupar sus respuestas. Gracias. Gracias también de nuevo, Alejandra. Agrupadas están. Hay solo una que, la verdad, no he podido entender lo que se me pregunta y no puedo contestar, pero a la persona que lo ha hecho, pues con mucho gusto, si después lo podemos hablar. Las preguntas son todas ellas también muy interesantes, son de las que, como dicen los malos charlistas y los que dan malas conferencias, me alegro mucho que me haga usted esa pregunta y empiezo otra vez la conferencia. Pues algo parecido, ¿no? Bueno, pues no se preocupe, que tampoco, además nuestro amigo ya se ha despertado y debe querer salir a tomar un café ya enseguida. Me preguntan entonces qué opinión tengo sobre lo que afirma María de las Heras, una líder encuestadora mexicana, que desde antes del atentado del 11 de marzo, durante la campaña electoral, sus encuestas habían previsto la victoria del PSOE, y es cierto. Tengo naturalmente la mejor opinión, porque es de las pocas personas que, junto con un colega, demostró que en realidad no existía un leading, ¿no? Una superioridad en las encuestas del PP de entre 7 y 5 puntos porcentuales, sino que en realidad, si se miraban una serie de parámetros de las encuestas preelectorales, el PSOE podía estar aventajando en 2 puntos. De nuevo, por eso yo más moderadamente hablaba antes del empate técnico. Como normalmente las encuestas tienen un margen de error, por lo menos de 2 a 4 puntos porcentuales, pues esa superioridad del PSOE en 2% podría ser también pudiera ser al revés. En cualquier caso, efectivamente, casi todos los analistas, los que hicieron encuestas electorales, habían creado un clima de opinión donde todos estaban pensando que el PSOE podía perder y que el PP era el que iba clarísimamente a ganar. Y entonces, como ocurrió lo que ocurrió, entonces dicen, los atentados. Lo que se olvida es que las elecciones de 2004, de las 9 elecciones que ha habido en España, eran las séptimas donde los encuestadores han equivocado. Las séptimas. Hay que tener un poquito de memoria, pero en fin, además a María de las Heras creo que era una de mis mejores alumnas, era familia suya, y además me comentó esto y la verdad que me satisfizo mucho. ¿Qué posibilidad hay que ocurra una situación en España donde los atentados hayan cambiado la intención de voto con respecto, donde se puedan producir
lo estoy leyendo mal. ¿Qué posibilidad ocurre que en las próximas elecciones mexicanas pase lo que ocurrió en España con los atentados, que puedan modificar la intención de voto con respecto a un candidato a otro? Yo en esto naturalmente cruzo los dedos y los mantengo hasta el día 2 de julio cruzados. De todos modos, en otro contexto distinto, y pido excusas porque esto sí que es un olvido imperdonable que tengo que reparar, aquí sí ha habido elecciones con terrorismo, que es el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Yo cuando pasaba por la estatua al lado de Chapultepec recordaba que tenía que ponerlo, lo he puesto, pero se me ha olvidado, pido excusas. Naturalmente el contexto es distinto, la competitividad era diferente, pero efectivamente también puede ocurrir. Por lo tanto, yo soy andaluz, una región del sur de España, por lo tanto supersticioso, y más vale no hablar de lo que puede ocurrir, no vaya a ser que ocurra. ¿Existe la total separación entre gobierno y campañas electorales en España, o se da el apoyo del Ejecutivo a sus candidatos detrayendo recursos de programas públicos, de programas gubernamentales, beneficio de los candidatos? Esto es el patronazgo, clientelismo, corrupción, desviación, etcétera. En general, si se tiene en cuenta la complejidad de las elecciones, etcétera, en España no se dan este tipo de problemas. Si se da, es chiquito, como dice usted, y se puede denunciar. Y se da más, lógicamente, en elecciones locales y en elecciones regionales o autonómicas. ¿Por qué? Porque la prensa está menos vigilante, porque es más fácil la tentación y más fácil también disimularlo. Pero en las elecciones generales o nacionales no se suele dar. ¿Cómo dice usted que se considera democrático su país si resulta que las mayorías son las que justifican, interpreto la pregunta, justifican mandar soldados a Irak, y si no se está de acuerdo, pues viene a decir que se aguanten, porque el gobierno era legítimo, tenía la mayoría? Es cierto. Hay una visión de la democracia que es la teoría del mandato, que la tienen casi siempre los países con sistemas electorales mayoritarios. La teoría del mandato dice que quien gana las elecciones tiene todo el derecho a llevar a cabo su programa y, respetando las minorías, que están respetadas como un sistema democrático, no hay ningún motivo para quejarse. No hay ningún motivo para criticarlo. Y efectivamente, desde el punto de vista ciudadano, o de los ciudadanos, sin embargo, los ciudadanos pueden pensar distinto de lo que hace el gobierno. En segundo lugar, ocurre, y en América Latina es una plaga, lo que se llama government by deceit, es decir, gobierno en base a engaños, de ciudadanos que votan a un partido en base a un programa y al día siguiente de la elección el gobierno dice que, lo siento mucho, tengo que cambiar completamente el programa. Y en tercer lugar, resulta que, en el caso español, naturalmente el gobierno podía hacer eso. Nadie criticó al gobierno por hacer legítimamente lo que hizo. El problema era que supuso la ruptura de una serie de cuestiones en política exterior que llevamos durante 30 años funcionando, que podía ser un error, que tenía unos costes que aislaba a España y que luego además hacía sobre supuestos posiblemente falsos. Cuando digo posiblemente como adverbio lo pongo por elegancia retórica, pero que se sabía que eran falsos. Y entonces, naturalmente, la ocupación de un país sobre la base de supuestos radicalmente falsos es algo distinto de la utilización legítima de las facultades de los gobiernos. ¿Se ha desarrollado algún estudio de conducta electoral sobre el tema de la influencia de los atentados de los electores españoles? Me temo que el nuestro, que es insuficiente, incompleto, etcétera, es el único. De todos modos, sí hay encuestas. Para aquello que lo quieran, el Centro de Investigaciones Sociológicas tiene una encuesta postelectoral que está colgada en página web y se puede utilizar para comprobar este tipo de análisis. Me preguntan cuál es la evidencia de la post-poll survey, de la encuesta postelectoral, de ese dato del 5%, de que cambiaron su voto y que una buena parte lo modificó hacia el Partido Socialista. Normalmente son datos de encuesta electoral, son las propias declaraciones de los entrevistados, que siempre hay que desconfiar de ellos, ¿de acuerdo? Que hay que comprobarlo con datos multivariables, regresiones de algún tipo, de otro, etcétera. Y que luego además nosotros, como nos salía tan bien, tan claramente, siempre hay que desconfiar de lo que salga bien. Normalmente en este tipo de análisis cuantitativo, con datos de encuesta, y entonces por eso hicimos un análisis que se llama, como antes comentaba, contrafáctico, que es un análisis de una simulación que estadísticamente es muy complicada, pero que nos salía exactamente igual, o sea, ratificaba lo que habíamos encontrado. Y por lo tanto hay una cierta evidencia de que efectivamente solamente afectó al 5%. ¿El atentado es una coyuntura para inclinar la balanza? Hombre, si no se repite, sí fue una coyuntura, fue un acto, una situación coyuntural. Pero si no se repite, fue algo más que una anécdota, entre otras cosas. Gracias, si fue algo más que una anécdota, desgraciadamente.
En cualquier caso, afortunadamente, en prácticamente todos los países no existen estos acontecimientos inesperados y los políticos y los ciudadanos pueden tomar decisiones de una forma bastante más razonable. Voy terminando. La elección española fue una respuesta en contra del presidente del gobierno por haber sido promotor del apoyo a Estados Unidos en la guerra de Irak. ¿En qué grado? Vuelvo a señalar. Entre otras cosas, fue efectivamente una respuesta a esta decisión que fue los ciudadanos cuando votan tienen preferencias y algunas son muy intensas, otras son más más débiles, algunas son prioridades muy clarísimas, otras las tienen por allí metidas lo que hizo el atentado fue activar las preferencias que se habían manifestado durante 1 año y medio contra la guerra de Irak. Eso ya lo dijo los que estudié comportamiento electoral el padre Lasserfeld, Paul Lasserfeld, cuando dijo que una de las funciones de la campaña electoral es activar entonces las tendencias o las predisposiciones que tienen los ciudadanos. Los atentados lo activaron fortísimamente con un coste en vida, pero naturalmente eso lo hizo todavía más intenso, más dramático en el sentido español, no anglosajón. ¿En qué medida lo que ocurrió en el caso español es una especie de, me escriben en inglés, voter intimidation and threats during elections, que se basa muchas veces en misinformation? Naturalmente tiene toda la razón este comunicante, porque lo que hizo el gobierno es lo que se llama spinning, o sea, manipulación en base a, etcétera, y lo que ocurrió es que aquí hay alguna cuestión interesante. El gobierno pretendía que todo el mundo pensara que era ETA. No le dio tiempo porque había muchas pistas que no apuntaban a ETA sino a Al-Qaeda. Y que luego además el día antes de las elecciones salieron pistas materiales de que precisamente era Al-Qaeda. Y entonces vino la campaña del PP, después de reconocer las elecciones, deslegitimando la elección. La pregunta es, si todos los españoles hubieran estado convencidos por el gobierno de que era ETA y luego se hubieran dado cuenta de que no era cierto, ¿qué hubiera podido ocurrir? Que la habían engañado. Claro, no todos los electores son como muchos electores norteamericanos que saben lo que ha ocurrido en el año 2000 y en el año 2004 premian otra vez a Bush. No todos, tiene que ser forzosamente así. Es el efecto praising the leader, o rolling around the flag. Pero ¿qué hubiera ocurrido? Hubiera sido grave. Cuando se dice que los electores españoles se rindieron a los terroristas porque votaron en contra, ¿cómo sabían los terroristas que el gobierno español iba a ser tan extraordinariamente incompetente y torpe para producir el resultado inverso al que pretendía? Estas cuestiones son un poquito más complicadas, pero por lo visto algunos medios de comunicación, algunos políticos no están muy de acuerdo con ello. ¿Cree que el terrorismo verbal televisivo, ya Alejandra me mira reprobándome y es cierto, algún terrorismo verbal televisivo en contra de algún candidato aumenta el porcentaje de votantes a favor de este candidato, etcétera? Bueno, yo no soy tan optimista. Hay dos efectos que se llaman no sé cómo traducirlo, los bandwagon, que es la gente apoya al candidato que va ganando, o el underdog, donde la gente apoya al candidato que va perdiendo, donde piensa que va perdiendo. Puede ser, podría ocurrir alguna cuestión de esta. El problema de las campañas electorales cuando se utilizan pólvora de mucho calibre y de mal gusto contra candidatos, sobre todo en elecciones unipersonales, presidenciales, ya sabéis a qué me estoy refiriendo. El problema es lo que se llama la publicidad negativa. Negative ads o advertising, que lo inventaron creo los norteamericanos y que creo que como muchas de las cosas, no todas son positivas, las que se difunden con una extraordinaria rapidez, también ha llegado aquí, al parecer. Entonces eso sí es un problema, porque eso sí que plantea una serie de problemas de teoría de la democracia que no podemos entrar, pero que son serias. ¿Cuál es la posición del pueblo español con respecto a la política de descalificación del PP? En general, hay encuestas, desacuerdo, hartura, pero hay un problema adicional, que es que aumenta la desafección. Porque muchos ciudadanos que no siguen la política diaria, ni siguen las noticias cotidianas, pero lo que ven es que la política es bronca, enfrentamiento, ruido, follón, uno dice, el otro contesta, tan simple de cosas. Eso aleja a los ciudadanos de la política democrática. Y eso es grave. Además que es grave, naturalmente, cuestionar el elemento más importante que tenemos para decidir y para participar, que son las elecciones. Termino, quedan dos. Y además es una. ¿Qué opinas sobre la última visita de Aznar a nuestro país y sus polémicas afirmaciones respecto a apoyar al PAN en este 2006? Bien, a Santa Teresa de Jesús, sí, no soy muy religioso, pero
Jesús decía que no hay mejor desprecio que no hacer aprecio. Pero, ya que me lo preguntan, me lo han preguntado dos, le comento. El señor Aznar ahora está dentro de un síndrome que es bastante general, donde los antiguos políticos que anuncian a bombo y platillo que se van 2 años antes de concurrir a las elecciones, sufren, que es que una vez que se han ido, dicen, y esto es la vida, esto es lo que hay, es decir, nada, y esto es lo que hay después de irse, y no se resignan, y están entonces haciendo siempre declaraciones, etcétera. Pues el señor Aznar tiene la curiosidad de hacer declaraciones continuamente que van siempre en la línea de su partido, pero a menos hoy, que creo, ha hecho una declaración enormemente responsable con respecto al atrego de ETA, y tengo que decirlo, y lo digo porque antes de lo que voy a añadir, el señor Aznar comete 2 tipos de errores que, por lo visto, los antiguos jefes de Estado, presidentes de gobierno, nunca deben de cometer y no suelen cometer por digamos, ignaros u obtusos que sean. Primero, cuando van a países extranjeros a hablar de política de ese país extranjero. Cuando van a países extranjeros a hablar mal del gobierno de su país. El señor Aznar lo hace en todos los viajes. Enhorabuena, es difícil llevar a este tipo de récords, ¿no? Bueno, entonces viene, y otro en el mismo sentido es que como permitimos los españoles que el señor Aznar diga de nosotros, de los españoles, las cosas que dice, y encima hable mal de los demás candidatos o bien de un candidato solo. Si fuera responsable el señor Aznar o alguna vez me escuchara, nunca me he cruzado con él, se lo diría, pero me temo que no me va a hacer mucho caso. Muchas gracias. Le pediría, por último, al doctor Córdoba atender las preguntas que recibió y posteriormente pasaríamos ya a la información parroquial sobre lo que sigue del evento. Gracias. Yo estoy en un dilema más todavía cuando José Ramón ha hecho las declaraciones de Aznar. Digo, afortunadamente estoy en mi país y puedo hacer... No, y es que me dirigen la pregunta al profesor Nolen. En efecto, he leído la ponencia del profesor Nolen, pero estoy en el dilema de remitirlo al profesor Nolen para que eventualmente dé respuesta o asumirme como el profesor Nolen, lo cual sería una falta de respeto para ustedes y para el profesor Nolen además. Sin embargo, leo la pregunta porque en todo caso, pero me contendré esta irresponsabilidad, estaría tentado a contestarla porque es una pregunta provocatoria. ¿Cuál es la influencia de la mercadotecnia política en el desarrollo de la democracia? Pero creo que a estas alturas, insisto, como no quiero ser ni abusivo, ni irrespetuoso, ni con ustedes, ni con Nolen, ni con la mesa, ni conmigo tampoco, pues la dejo para que la reflexión... Lo que se puede hacer normalmente en estas situaciones es recomendar a Alice que haga otra reunión con vosotros. Bueno, ya está. Pero aquí está la consejera de Tapí para que tome cartas en el asunto. Sí, no quiero hablar, ¿no? Muchas gracias a nuestros expositores. Creo que de veras nos deja un grato sabor de boca, nos deja también elementos para la reflexión y para seguir mañana con estos eventos. Le pediría a la licenciada Lourdes González que diera los avisos para ver cómo va a seguir el evento. Muchas gracias a todos ustedes por su participación. Muchas gracias a la consejera Latapí, a los integrantes de la mesa, gracias especialmente a todos ustedes. Estamos muy contentos de que nos hayan acompañado el día de hoy. Los invitamos para que nos sigan acompañando en este evento el día de mañana. Las sesiones serán en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. La dirección la tienen en la hojita de su programa, Circuito Mario de la Cueva Sin Número, en Ciudad Universitaria. Está muy cerca del Centro Cultural Universitario y de Universum para mayor información. Y les recordamos también que para tener su constancia de participación deben acreditar un 80% de asistencia. Por lo tanto, quienes no se hayan registrado para esta sesión pasen a la mesa de registro. Y el día de mañana este registro estará a cargo directamente del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Allá los esperamos. Muchas gracias.